Que les bendiga, mis bendiciones. Qué bueno poder compartir con ustedes el día de hoy una porción de la palabra más, alimentar nuestro espíritu y de esa manera podernos conectar más con Dios. Antes de iniciar, quiero invitarlos a que me acompañen allá desde donde ustedes se encuentran, en sus casas, con sus familiares, o tal vez te encuentras solo, de que elevemos una oración y un clamor al Señor para que en el día de hoy hallemos gracia delante de Él y su oído esté atento a nuestras peticiones. Eterno Dios, te damos gracias en este hermoso día, Señor, y queremos, Padre, poner delante de ti nuestras vidas. Reconocemos, eterno Rey de Gloria, que hemos pecado, que hemos hecho lo malo delante de ti, Señor. Y te pedimos, por favor, Señor de la Gloria, que seas tú hoy alimentando, Señor, nuestras vidas. Padre, la mesa está servida, el pan está puesto sobre la mesa, Señor. Y te pedimos, Padre de la Gloria, que en el día de hoy tú abras nuestra mente, que abras nuestro entendimiento, que tu palabra quede en nuestro consciente y subconsciente, Señor. Que quede tu palabra grabada en nuestro corazón, Señor, para que la podamos poner por obra, Padre eterno, Señor. Y que esta palabra, Señor, podamos compartirla, Señor, con todos los que estén a nuestro alrededor, Señor, con toda aquella persona que tú nos brindes la oportunidad de poderlo hacer, Señor. Que podamos poner esta palabra, Señor, como dices, como nos enseñas, amado, en la Escritura, Señor, en los postes. Amado Dios, Señor, yo te pido que en esta tarde, Señor, seas tú cubriéndonos con tu preciosa sangre. Y declaramos que la armadura del Espíritu de Dios está sobre nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, Dios les bendiga. Qué bueno nuevamente poder estar con ustedes. El título de la prédica, o de lo que Dios me permite compartir hoy, el mensaje, es el siguiente. No es tiempo de abandonar, firmes en el servicio a Dios. En estos tiempos de crisis nos damos cuenta que hay una gran necesidad de Dios y una gran necesidad que tiene la humanidad. Pero nosotros tenemos la estrategia, nosotros tenemos la alianza y tenemos el favor de Dios para poder compartir la palabra del Señor. Encontré algo muy curioso que Dios nos dice en el libro de Hebreos capítulo 6 versículos 10, 11 y 12, y leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y con la dirección y coordinación de su Santo Espíritu, y el pueblo de Dios dice, muy bien, amén. Dice la palabra del Señor así: porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Quiero felicitar a los que han servido a los santos y los que continúan sirviendo todavía con amor. Cuando nosotros servimos con amor, queridos hermanos, le estamos agradando a Dios. Cuando nosotros hacemos un compromiso delante de Dios, estamos diciéndole a Él, Señor, mi vida es entregada al servicio de la humanidad, al servicio de mis hermanos. Es muy parecido al compromiso que pronto puede hacer un médico, una autoridad como la policía o el ejército, que cuando ellos deciden realizar alguna de estas actividades, ellos deciden entregar su humanidad, su vida, al servicio de las otras personas, arriesgando aún sus propias vidas. Ese mismo llamado Dios nos hace a cada uno de nosotros, servirle con amor a los santos. ¿Y cuáles son los santos? La creación del Señor. Y hay una pregunta que quiero en esta tarde hacer, y es: ¿cuántas veces hemos hecho algo para alguien y sin siquiera nos han agradecido por ello? ¿O cuántas personas se han olvidado lo que has hecho por ellas? Tal vez nosotros hemos hecho cantidad de favores, hemos hecho cantidad de actividades a otras personas, pero muchos de ellos nunca se han devolvido a agradecerte o decirte gracias por lo que hiciste. Recordamos que la palabra de Dios nos enseña que Jesús de Nazaret se encontró con 10 leprosos, vio 10 leprosos y sanó a los 10 leprosos.
pero solamente de los días se devolvió a uno a darle gracias. Tenemos la ventaja hoy en día cada uno de nosotros que nuestro Dios no es así. Dios no es injusto. Dios mira lo que cada uno de nosotros hacemos. En el versículo 10 dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Dios es un Dios de justicia, no un Dios de injusticia. Mire, la palabra de Dios en el Salmo capítulo 7, versículo 11, dice de la siguiente manera: Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Dios es un Dios justo, Él es un juez justo y Él anda todos los días airados contra los impíos, contra los que hacen mal. Por eso la justicia hay que dejársela al Señor. Y si nosotros miramos el Salmo 11, versículo 7, dice de la siguiente manera: porque Jehová es justo y ama la justicia, el hombre recto mira su rostro. Si nosotros trabajamos rectamente, si nosotros somos justos delante de Dios, podemos ver el rostro de Dios. Nosotros cuando servimos con amor, en rectitud, podemos tener una comunión con Dios y podemos tener un cara a cara como Moisés lo tuvo con nuestro amado Dios, con Jehová de los ejércitos. Pero Dios abomina la injusticia, iglesia. Dios abomina la injusticia. La palabra de Dios en el libro de Hebreos capítulo 6, donde estamos leyendo nosotros, dice la palabra del Señor así. Dice, pero Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Qué bonito es nuestro Dios. Él no se olvida de lo que tú y yo estamos haciendo en este tiempo. Mire, tal vez antes de que sucediera toda esta situación, servíamos por servir. O simplemente cumplíamos por cumplir, porque pues teníamos el compromiso delante de Dios y delante de los hombres. Pero la verdad, muchas veces lo hacíamos con una carga o muchas veces no lo hacíamos con total responsabilidad. Hoy que en cierta manera se nos ha cohibido todo lo que nosotros veníamos haciendo, y a pesar de que medio lo hacíamos con amor, hasta el día de hoy, dice la palabra del Señor, como David en algún momento lo expresó, dice: he sido joven y he envejecido, y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. A pesar de lo poco que nosotros alcanzamos a hacer en algún momento, al día de hoy Dios, en su infinito amor y en su infinita misericordia, no nos ha abandonado. Mire, la palabra de Dios en el libro de Mateo, capítulo 25, versículo 37 al 40, nos enseña algo muy especial. Dice la palabra del Señor: entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? Y en el 38 le dice: ¿y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? Versículo 39. ¿o cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? El versículo 40 habla a nuestro amado Jesús de Nazaret de una manera especial. Y dice: y respondiendo el rey, les dirá: de cierto os digo, que cuando lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Esto es cuando hacemos un trabajo de amor en el nombre de Jesús de Nazaret. Por ejemplo, si tú ves que en casa tienes, ¿qué te digo yo? Tienes 4 libras de arroz. Pero de esas 4 libras de arroz tú puedes sacar una libra y repartírsela o dársela a alguien que tú sabes que tiene en ese momento necesidad, que tú sabes que no tiene la provisión que tú tienes. Es el tiempo es el tiempo que tú tienes, o el espacio que Dios ha abierto para que tú lo hagas. Hermanos, nosotros en este momento no nos podemos encerrar en nuestras casas, en 4 paredes y ser egoístas. Nosotros también tenemos que mirar la necesidad que tienen nuestros hermanos en este momento.
nosotros podemos de alguna manera estar firmes en el trabajo que Dios nos ha mandado hacer. Una cosa es que se haya cerrado el templo, pero la iglesia del Señor jamás se ha cerrado y jamás se cerrará. En esos tiempos es cuando nosotros sabemos qué tan grande es mi amor por el Señor. El Señor enseña y nos dice, ¿cómo puedes decir que amas a Dios cuando no amas a tu hermano que lo tienes al lado? ¿Cómo puedes decir que amas a Dios cuando no lo ves? Y que tienes a tu hermano al lado, no lo amas. Nosotros tenemos que aprender a amar a nuestros hermanos, mirar las necesidades de cada uno de ellos. A lo largo nos encontramos de que tal vez muchos de nosotros, como siervos del Señor y nuestros hermanos de la iglesia, somos señalados porque no participamos o no ayudamos en algunas actividades, pero resulta, mis hermanos, de que la palabra de Dios nos enseña, y más adelante se lo voy a leer, que lo que tú hagas con la mano izquierda, no lo sepa la mano derecha. No hay que hacer como los publicanos que se paraban en las esquinas y decían, yo soy santo. No hay que hacerlo. Hay que hacerlo como Dios nos enseña. En lo secreto y en lo público seremos exaltados. Cuando servimos a los santos, a nuestros hermanos y a todas las personas, demostramos nuestro amor por Dios y por su obra. Al cumplir tu ministerio y sirviendo a los demás, estás amando a Dios y eso Dios lo ve. Cuando tú le sirves a los demás, estás demostrando tu amor por Dios y Dios lo está viendo. Hasta el día de hoy, Dios nos ama de una manera tan especial. Hoy en día tú y yo no necesitamos una botella de oxígeno para sobrevivir. El aire que el Señor nos lo da es gratis. El aire que el Señor nos da es totalmente gratis, mi hermano. Tú y yo no tenemos nada que pagar. Por eso hay que servirle bien a Dios, porque Dios nos honra. Muchos de nosotros ya no, las enfermedades no nos tocan a nosotros. Nosotros ya no vivimos en un desespero de que será que me va a dar o no me va a dar, no, porque Dios me dice en su palabra, y ayer nos lo confirmaba, de que Dios es mi protector. Dios es mi protector, mis queridos hermanos. La palabra de Dios en el libro de 1 de Corintios, capítulo 15, versículo 58, dice de la siguiente manera: así que, hermanos míos amados, estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. Bien que la palabra del Señor no dice cuando estés bien, cuando tengas plata, cuando tengas todo bien acomodado, sino que dice servir siempre. Y ese servir siempre sé vivir en abundancia, pero también sé vivir en escasez. Sé vivir en situaciones pesadas, pero también sé vivir en situaciones de abundancia, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Voy a volver a leer todo el versículo, mi hermano. Preste atención. 1 Corintios, capítulo 15, versículo 58. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, siempre, querido hermano, siempre, en todo momento, en toda situación, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Dios nos va a honrar por todo el trabajo que hayamos hecho cada uno de nosotros, en todas las situaciones, no solamente lo que tú haces con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, sino con todas las personas, con toda la humanidad. Todos son creación de Dios. Entonces, por su obra, y que también debo apropiarme de ella y tener un sentido de pertenencia. Yo debo tener un sentido de pertenencia y tú debes tener también un sentido de pertenencia por la obra de Dios. La obra de Dios no son solamente los días de ayuno, no son solamente los días que nos congregamos entre semana o los fines de semana, los domingos. La obra de Dios es en todo momento. La obra de Dios es en todo lugar. Por el trabajo que hagamos para Él, sirviéndole a los demás, queridos hermanos. Pero para esto necesitamos tener una actitud correcta. ¿Qué es tener una actitud correcta? Es tener una buena disposición
para el servicio. Nosotros tenemos que tener una buena disposición para el servicio en el Señor. Nosotros no podemos hacer las cosas de mala gana, mis hermanos. Yo no he escuchado la primera vez que cuando salga el sol, el Señor nos diga, me tocó poner el sol porque si no, ¿quién se aguanta esta humanidad? No, el Señor todo lo hace con amor. Es importante mirar lo que la palabra de Dios nos dice. En el libro de Mateo, capítulo 6, libro de Mateo, capítulo 6, versículo 3, dice así: mas cuando des limosnas, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Nosotros debemos servirles a todos los hombres, a nuestros hermanos, y dice especialmente o primeramente los de la casa, los del Señor. Pero tenemos que hacerlo de una manera discreta. No hay necesidad que lo que tú hagas con la mano izquierda lo sepa tu mano derecha. No te des elogios. Los elogios son para el Señor, que han provisto o me han provisto a mí para poderle dar a los demás con amor. Mira, hermanos, no hay nada más agradable y más gratificante, tal vez en nuestros corazones, el poder decir: yo serví sin esperar nada a cambio. Yo serví sin esperar nada a cambio. Ahora, la palabra de Dios nos enseña algo muy especial, mi hermano. Cuando tú y yo le servimos a alguna persona que tal vez no nos puede devolver el favor que nosotros hayamos hecho. Quiero leerle algo que está en el libro de Proverbios. El Señor lo coloca en mi corazón en este momento. Que está en el libro de Proverbios. Libro de Proverbios, capítulo 19, versículo 17. Dice así la palabra del Señor. Esto no lo tenía en lo que Dios me había permitido. Lo coloca ahora mismo en mi corazón y dice así. Proverbios capítulo 19, versículo 17. A Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Quiere decir que todo lo que tú hagas a una persona que tenga en ese momento la necesidad, no se lo está dando gratis, no. Usted lo que está haciendo es que usted le está prestando al Señor. En ese momento tú le estás prestando al Señor y el Señor a su tiempo se lo devolverá. Lo quiero explicar de la siguiente manera. Cuando yo le brindo algo a alguno de mis hermanos, sin mirar simplemente la necesidad, mirar simplemente la necesidad, yo no tengo que esperar a que él me lo pague o que algún día me diga gracias, pastor, por lo que hizo, no. Porque la palabra de Dios me dice en el libro de Proverbios, capítulo 19, versículo 17, a Jehová presta el que da al pobre, o sea, le estamos prestando a Jehová, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Ok. Quiere decir que esa hermosa palabra que Dios me está regalando, me está diciendo en este momento, quiere decir que cuando yo hago una obra, esa obra el Señor me la va a devolver. Tal vez no me la devuelva a mí, se la puede devolver en mis hijos, en mis nietos o hasta la cuarta generación. Llegará en el momento preciso, en el momento indicado, en el momento que al Señor le place. Y cuando llega el momento que al Señor le place, es el mejor momento. En el libro de Hebreos, capítulo 6, versículo 10, dice la palabra del Señor así: porque Dios no es injusto para olvidar vuestras obras y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero ¿cómo lo puedes aplicar a tu vida? ¿Cómo podemos aplicar esto a nuestra vida? Y yo quiero hacer una pregunta en este día. ¿Qué tan bien le has servido a los santos? ¿Cómo ha sido tu servicio hacia tus hermanos y hacia tus familiares? ¿Has servido esperando que te elogien? ¿Has servido con amor? ¿Has servido de mala gana, digámoslo así? ¿Lo has hecho tal vez despreciando a otra persona? ¿Qué tan bien le has servido a los santos? La otra pregunta que quiero hacerme también en esta tarde y hacerte a ti es:
y le estás sirviendo en el presente, cultivando para el futuro? ¿Estamos sembrando ahorita para recoger en el futuro? ¿Estamos sirviendo en el presente para cultivar hacia el futuro? Recuerde que lo que nosotros sembramos, de eso mismo vamos a recoger. Hoy estamos jóvenes, mañana podemos ser viejos. Pero lo que yo siembro en el servicio del Señor el día de hoy, a su pueblo, sin mirar barreras, sin mirar estratos, es lo que yo estoy almacenando para un futuro. Es la cosecha que yo estoy almacenando para un futuro. Por eso Dios nos enseña en Hebreos capítulo 6, versículo 11, esa porción que dice: pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin. Si tú empezaste a servir el día de hoy con amor a tus hermanos, hasta el día que el Señor nos llame, debemos servir. Mire, queridos hermanos, nosotros no podemos servir al Señor hoy, mañana me retiro, vuelvo otra vez, mañana me retiro, vuelvo otra vez, mañana me retiro. No. Donde Dios te ha plantado, en ese lugar donde Dios te ha puesto, es donde tú y yo vamos a dar frutos. Ese es el lugar donde Dios nos ha puesto. Por eso el Señor en Hebreos capítulo 6, versículo 11, en esa porción que nos dice: pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin. Donde Dios te sembró, es donde tú le vas a servir. Es el lugar que Dios escogió para ponerte. Tal vez tu iglesia no sea una mega iglesia, pero es el lugar que Dios te colocó. O tal vez tu iglesia sea la iglesia más grande y tú dirás: pues el pastor ni siquiera me conoce. Pero es el lugar que Dios te colocó para servirle a otros. El autor del libro de los Hebreos nos enfatiza la exhortación que debemos mostrar y el mismo desempeño hasta el fin. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros empezamos con un gran amor. Eso es como cuando uno empieza a hacer tamales. Y uno dice: bueno, vamos a hacer 200 tamales. Y empiezan la elaboración de los tamales. Y yo voy a amarrar tamales. Y empieza a amarrar tamales. Los primeros 10 tamales, bien amarrados. Los otros 20 ya se ven flojos. Los otros 30 tamales ya están más sueltos. Los 40 y los 50 para arriba ya las hojas se le han salido por los lados. Ya no lo amarran de la misma manera, sino que le hacen moñitos sobre moñito. Y en el momento que se cocine, entonces se van a desbaratar. De todo el trabajo y de toda la producción, lo único que sirvió fue el principio. Pero si desde la primera amarrada, del primer tamal hasta el último tamal, hubiésemos aprovechado y lo hubiéramos hecho con amor, tal vez la producción sería buena. Qué bueno que desde que nosotros iniciamos en el servicio del Señor hasta que llegamos al fin, el Señor nos pueda decir cuando lleguemos al cielo: buen siervo fiel, porque fuimos fiel en todo lo que hemos hecho al Señor. La misma solicitud hasta el fin. En la vida cristiana no hay lugar para los desvíos, para los flojos, para los perezosos, ni para el que le gusta desacreditar a los demás y menospreciar el trabajo de otros. Tenemos que llegar hasta la meta, y esto es algo que nos ocupa toda nuestra vida cristiana. Lo importante de una carrera no es correr, lo importante de una carrera no es llegar a la meta, sino saber llegar a la meta. Porque tú puedes llegar a la meta haciéndole trampa o empujando a tu compañero o metiéndose en el carril que no le corresponde, pero cuando llegues a la meta es como si se devolvieran las cámaras y mostrarían qué trabajo fue el que tú hiciste y en qué momento hiciste trampa, y a pesar de que llegaras de primera, te van a devolver. Filipenses capítulo 3, libro de Filipenses capítulo 3, versículo 13 y 14 dice de la siguiente manera: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago,
pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está hacia adelante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. La vida cristiana se trata de mantenerse firme en obediencia a Dios y de llegar hasta la meta. No se trata de empezar y cansarme en la mitad, no se trata de empezar y pasar por encima de los demás. Se trata de tratar de llegar, porque esto no es fácil, hermano, pero tratar de llegar con la mayor sabiduría de parte de Dios. Hebreos capítulo 10, versículo 38 y 39, dice la palabra del Señor así. Hebreos capítulo 10, versículo 38 y versículo 39, dice la palabra del Señor así. Mas el justo vivirá por fe, y si se retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden. Escuche bien, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para perseveración del alma. Escuche bien lo que dice el versículo 39. Pero nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición. Escúcheme bien, hermano. Si usted había pensado en este momento abandonar, si usted había pensado en este momento dejar las cosas de Dios, déjeme decirle que no es el momento para retroceder y menos para perdición. Porque la palabra de Dios, mi querido hermano, dice que apartados de mí, nada podéis conseguir. Quiere decir que si nosotros retrocedemos y estamos sin el Señor, nuestra vida será una vida de perdición. Vuelvo y le leo el versículo 39. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Ok, preservación es tratar de conservarla. Como cuando tú metes una carne en hielo o metes una carne en sal con la idea de que no se dañe, que no se llegue a podrir. Entonces, cuando nosotros perseveramos, ¿cierto que sí? Cuando nosotros retenemos, cuando nosotros tratamos de guardar ese pedazo de carne, digámoslo así, para que no se pierda, así tenemos que tratar de nosotros de preservar, de cuidar nuestra alma hasta el fin. Recuerden, hermanos, algo que nosotros le hemos dicho, que en la puerta del horno se puede quemar el pan. Me parece muy interesante lo que nos dice Hebreos capítulo 6, versículo 11. Esa pequeña porción dice, para plena certeza de la esperanza. Tal vez muchos cristianos, hijos de Dios, o tal vez tú, mi querido hermano, has perdido la esperanza por lo que está sucediendo. Y tal vez hemos dejado de orar, de ayunar en nuestros hogares, de leer la palabra. Tal vez hemos perdido la esperanza porque pensamos que esto ya se acabó y que no tenemos para darle un consejo a alguien, no tenemos para hablar con alguien o poder orar por esa otra persona. Pero déjeme decirle que tú tienes que tener la certeza y la esperanza de que Dios no se ha olvidado de ti, de que Dios te guarda, de que Dios es tu protector, de que Dios es tu salvador. Él te prometió, y así como le dijo a Moisés, nos dice a nosotros, y se lo dijo a Josué, yo estaré contigo todos los días de tu vida hasta el fin. Así como estuve con Moisés, así también estaré con vosotros. Ok, gloria al Señor. Como lo dije anteriormente, manteniéndonos con empeño firme durante toda nuestra vida cristiana. Mantener nuestro empeño, mi hermano, es caminar a pesar de las situaciones que se estén presentando. Es ir hacia adelante a pesar de los problemas económicos, a pesar de los problemas sociales, a pesar de los problemas de salud, a pesar de los problemas como pareja en nuestros hogares. Hasta el fin estaremos seguros
de que obtendremos plenamente nuestra esperanza, porque nuestro galardón está en el cielo. Lo que haya sido mi vida cristiana en el pasado, no me da la plena certeza de la esperanza que tengo, sino el hecho de estar firmes hasta el fin. Yo no puedo decir, como dice la palabra del Señor, pero Señor, nosotros en tu nombre echamos demonios, Señor, en tu nombre impusimos manos, Señor, en tu nombre hicimos tal cosa, en tu nombre, Señor, dimos un mercado, Señor, en tu nombre dimos una ofrenda, Señor. Y el Señor nos va a decir, apartados de mí, no os conozco. Dejemos que tal vez nuestra vida pasada, como cristianos, tal vez nuestra vida venía siendo una vida mediocre, una vida sin fundamento, una vida sin afirmarme, sin creer realmente a Dios. Y hoy nos podemos dar cuenta de que ninguno de nosotros tenemos el control de la situación ni de nuestra vida, sino que es Dios. Esto yo lo sigo diciendo, esto no es un aislamiento, esto no es una cuarentena, esto es una intimidad con Dios. Libro de Hebreos, capítulo 6, versículo 12, dice la palabra del Señor así: a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredaron las promesas. Por la fe y la paciencia. Noé tuvo la salvación, tuvo la esperanza, porque él construyó un arca que tal vez muchos le decían que no podía y que no iba a servir, pero fue paciente y tuvo fe y tuvo la salvación, tuvo la esperanza, mi querido hermanos. A fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredaron las promesas. A fin de que no os hagáis perezosos, mi querido hermanos. Para hacer el trabajo para el Señor siempre tendremos que vencer los obstáculos, y uno de esos obstáculos es el cansancio, el sueño y la pereza. La pereza es uno de los mayores obstáculos para servir al Señor. Puede que trabajemos un tiempo y luego nos desanimamos, o queremos tomar unas vacaciones, pero Dios nos dice, no te hagas perezoso o te hagas perezosa. Yo creo que en estos momentos estamos viviendo unas vacaciones largas, larguísimas, que no sabemos, solamente Dios sabe hasta cuándo estas vacaciones, entre comillas, se van a acabar. Pero ¿qué podemos decir más sobre la pereza? La pereza nos distrae de muchas bendiciones y privilegios en esta vida terrenal y de acumular grandes tesoros en la patria celestial. Cuando tú y yo tenemos pereza, hermano, estamos perdiendo las bendiciones y los privilegios en esta tierra y estamos dejando de acumular los tesoros celestiales. La pereza nos impide alcanzar las promesas de Dios. Si tú y yo somos perezosos y decimos, Señor, tal vez tú no te acuerdas de nosotros, sí, Dios sí se acuerda, pero es que somos muy perezosos. Y si somos perezosos, es difícil alcanzar las promesas de Dios. No es imposible, pero eso es más complicado. El perezoso quiere recibir bendiciones, pero no bendecir a otros. Una persona que no bendice a otro es una persona perezosa. Quiere primero yo, segundo yo, tercero yo, cuarto yo y lo que quede para mí. Pero brindarle a otro. Y no estoy hablando de lo material, ni estoy hablando de lo económico. No quiero resaltar eso, sino yo puedo servirle a otro con una oración. Yo puedo servirle a otro predicándole la palabra, mostrándole el camino de la salvación que es Cristo Jesús. Ahora, quiero lanzar unas preguntas en este hermoso día. ¿Cómo está tu caminar cristiano? Esa es la primera pregunta. ¿Cómo está tu caminar cristiano? Es algo para que nosotros nos preguntemos y nos respondamos con tiempo, con dedicación y delante del Señor. ¿Hay pereza en tu vida? ¿Todavía hay pereza para servir al Señor? ¿Todavía te quieres mantener en casa? Como muchas veces tal vez le pedimos al Señor, o quiero salir, quiero servirle al Señor, quiero que la pereza se vaya de mi vida, quiero hacer la obra que Dios me ha mandado. Otra pregunta que quiero hacer en esta tarde, o que debemos hacernos es,
no estás llevando a cabo efectivamente tu trabajo como líder y como ministro? ¿Será que sí estamos llevando efectivamente nuestro trabajo como líderes o como ministros? Porque ministro y líder no es simplemente tener un título o simplemente que nos llamen líderes o pastores, porque la palabra del Señor me enseña que pastor que no huele a oveja no es pastor, y líder que no huele a oveja no es líder. Dice la palabra del Señor que el buen pastor cuida sus ovejas. En el tiempo de antes, cuando se hacían los corrales, digámoslo así, de las ovejas, los hacían de piedra en una altura de 1,5 metros, pero lo importante de eso era que cuando las ovejas entraban a aquel corral no había puerta. Quien se hacía en la puerta era el pastor. Okay. Lo que quiere decir es que cuando el lobo o cualquier criatura que quisiera entrar a dañar las ovejas, primero tenía que pasar por el pastor. Si nosotros somos líderes y ministros, si nosotros somos servidores de Dios y tú has empezado a dedicar tu vida para servirle al Señor, tú y yo somos los que tenemos que colocar el pecho frente a la situación para dar seguridad a otros. Pero si tú, como llamado hijo de Dios y como llamado al servicio de la obra, no depositas en otros la confianza y la fe de que Dios es tu Salvador, estamos muy mal como líderes y como servidores del Señor. Y la otra pregunta que yo quiero lanzar: ¿estás usando tus dones para el servicio cristiano, para el servicio de tu nacionalidad celestial? ¿Tú estás utilizando lo que Dios te ha dado? ¿Sí estamos utilizando lo que Dios nos ha dado, las herramientas que ha puesto en nuestras manos? Una de las herramientas que Dios ha colocado efectivas en nuestras manos es la oración y la intercesión. Orar, interceder por los otros. Sino, como dice la palabra del Señor, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredaron la promesa. Yo imagino que lo que nos dice la palabra del Señor, que cuando Pablo y Silas estaban en la cárcel y a medianoche oraron y las puertas de las cárceles de la prisión fueron abiertas, yo pienso que esa oración y esa efectividad de utilizar esos dones, que a pesar de las situaciones tan incómodas y tan difíciles, Dios respalda su palabra. El apóstol Pablo es un digno ejemplo de uno que por la fe y la paciencia heredó la promesa. Por eso en 1 Corintios capítulo 11, versículo 1 nos enseña, dice: ser imitadores de mí, así como yo de Cristo. Ser imitadores de mí, así como yo de Cristo. Entonces está hablando de un buen testimonio, de lo que tú y yo debemos ser. Las personas deben imitarnos a nosotros, así como nosotros imitamos a Jesucristo. ¿Qué testimonio estás brindando en estos tiempos de conflicto y de guerra? ¿Qué testimonio estamos dando? En Filipenses capítulo 3, nos enseña la palabra del Señor lo siguiente: hermanos, sé imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredaron la promesa. Sé imitador de aquel líder o de aquel ministro que te enseña el amor y la misericordia real. Servirle a Dios y servirle a los hijos de Dios es el privilegio más grande. Dice la palabra del Señor que los ángeles quisieran hacer lo que tú y yo hacemos, que tú y yo tenemos el privilegio de hacerlo, pero no lo hacemos, tal vez porque nosotros nos da pereza. Esa es la verdad. Para heredar las promesas de Dios debemos tener fe y paciencia. Que tu fe no mengue y que tu paciencia no mengue tampoco, queridos hermanos. No hay lugar para retroceder. El desánimo, la pereza, la impaciencia y la falta de fe. No hay lugar, hermano. No hay lugar para retroceder. Tiene que salir el desánimo de tu vida, la pereza y la impaciencia y la falta de fe. He conocido muchos hombres y mujeres que en estos tiempos están muy relajados, mis hermanos. Quiero decirle algo. Tal vez nosotros como cristianos en este momento nos hemos detenido a hacer muchas cosas en grupal, pero déjeme decirte algo: ni los brujos ni los hechiceros
ni los satánicos se han detenido para continuar la obra de destrucción sobre el pueblo de Dios. Los cristianos se detienen o se han detenido, pero en el nombre de Cristo Jesús empezamos. Pero los hombres, mujeres que están haciendo el mal no se han detenido, sino que de día y noche continúan. Mientras que tú y yo dormimos, ellos trabajan. Para terminar, conclusión, porque dije que no me iba a demorar. Conclusión: Dios ha visto tu trabajo pasado y está viendo tu trabajo presente de amor en Él. El trabajo que tú hiciste, pasado que hoy, pero el trabajo presente que hemos empezado a hacer, queridos hermanos, es un trabajo que debe ser totalmente diferente. Él quiere que sigas firmes hasta el fin y que alcances lo que tiene reservado para ti. Él ya tiene algo reservado para ti y para mí. Lo único que nosotros tenemos que hacer es continuar hasta el final y que nos hagamos y que no seamos perezosos, que no nos hagamos perezosos, sino que imites a aquellos que por medio de ejercitar su fe y paciencia llegan a ser herederos de la promesa de Dios, porque nuestro galardón está en el cielo. Así que, querido hermano, como le dije en el título al principio, y quiero que quede claro ese título en tu vida: no es tiempo de abandonar, firmes en el servicio a Dios. No es tiempo de ser perezosos. No es tiempo de olvidarnos de lo que Dios ha hecho. Yo te invito para que cierres tus ojos ahí donde tú estás. Eterno Dios, te damos gracias. Tal vez, Señor, hasta el día de hoy habíamos servido con pereza, y en el servicio anterior habíamos puesto muchos obstáculos que no los teníamos, pero nosotros mismos los colocamos, Señor, para no servirte, Señor, para no hacer la obra que tú nos enviaste, Señor. A cada uno de nosotros, Señor, tú nos diste un don y nos diste un llamado especial, Señor de la gloria. Nos diste talentos, Padre eterno. Tal vez algunos los hemos multiplicado o tal vez algunos de nosotros lo hemos enterrado. Pero yo quiero pedirte, Padre eterno, que no tengas en cuenta ese tiempo atrás, sino que en este nuevo tiempo, Señor, podamos caminar firmes, Señor, y creer, Padre de la gloria, Señor, que cuando le servimos a los demás, cuando le servimos a nuestros hermanos, Señor, te estamos sirviendo a ti, Señor, y es de la mejor manera, Señor. Padre, no quiero que nosotros vivamos en los recuerdos de lo que hicimos o de lo que fuimos alguna vez. Padre, quiero que empecemos a vivir de una manera especial, Padre eterno, Señor, con amor, Señor, con alegría, con gozo, con dedicación, Señor. Que ya no coloquemos más obstáculos delante de nosotros para servirte, Señor, sino que por lo contrario, Señor bendito Dios, haya la mayor disposición, Señor. Mira a los salmistas, Señor, los predicadores, Padre de la gloria, Señor, los que tienen el privilegio, Señor, aún, amado Dios, de barrer tu templo, Señor. Padre, todos esos privilegios es porque tú nos los has dado, Señor. Y yo te pido, Padre de la gloria, Señor, que el sentido de pertenencia, Señor, hacia lo que tú nos has dado, hacia tu obra y hacia la salvación de las almas, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, se reactive, Señor, en cada uno de nosotros. Oramos, amado Dios, por nuestro presidente. Oramos por nuestro alcalde, Señor de la gloria, Padre eterno. Cúbrelos con tu preciosa sangre. Guarda, Señor, a nuestros policías, a nuestros médicos, Padre eterno, Señor bendito Dios, que día tras día, Señor, están enfrentando, amado Dios, Señor, algo invisible, Padre eterno, Señor. Pero que nosotros, amado Dios, podemos respaldarlos, Señor, y que nosotros seamos esos escudos, Señor, la intercesión, amado Dios, Padre, donde tú guardes la vida de ellos, Señor, de todo ataque y de toda acechanza, Señor, del enemigo, Señor. Padre, te damos gracias en el día de hoy por este hermoso privilegio, Señor. Padre, declaramos que la bendición está sobre nosotros por medio de tu Hijo Cristo Jesús y por la revelación de tu palabra, Señor, por medio de tu Santo Espíritu, Señor. Padre, te damos gracias
En el nombre poderoso de Cristo Jesús, bendito Dios. Amén y amén. Mis hermanos, Dios les bendiga, mis bendiciones. Mis hermanos de Pasca, mis hermanos de Tibacuy, de Bogotá. Mis hermanos, para adelante en Cristo Jesús. Eso es el principio de cosas buenas. Ese es el principio de decir, me voy a esforzar mucho más y mi trabajo va a ser mejor en el Señor. Iglesia de Dios, Dios les bendiga, mil bendiciones y no se les olvide que Cristo les ama y siempre para adelante.